Argentina. Hoy la conocemos como un país golpeado por la inflación, la pobreza y las crisis políticas que parecen repetirse una y otra vez como un ciclo interminable. Pero no siempre fue así. De hecho, hace poco más de un siglo, Argentina era vista como una potencia mundial en ascenso, un destino al que miles de europeos emigraban con la esperanza de un futuro próspero, donde la tierra abundaba y las oportunidades parecían infinitas. El país del sur tenía todos los ingredientes para brillar en el tablero internacional, una geografía vasta y diversa, tierras fértiles que parecían no agotarse nunca, recursos naturales en cantidades casi inagotables, un puerto estratégico conectado al Atlántico y, sobre todo, una población que crecía rápidamente gracias a las olas de inmigración. Italianos, españoles, alemanes, franceses, todos llegaban a Buenos Aires y a Las Pampas buscando una nueva vida. Y la realidad es que lo consiguieron. A finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina se convirtió en uno de los motores del comercio global. Sus exportaciones agrícolas no solo abastecían a Europa, sino que la posicionaban como uno de los grandes graneros del mundo. El trigo, la carne y el cuero argentino cruzaban océanos y sostenían la economía de países industrializados que dependían de esas materias primas. Pero no era solo cuestión de campo. La infraestructura acompañaba. La red ferroviaria se expandía como pocas en el planeta, conectando el interior con los puertos y facilitando que las riquezas del agro llegaran rápidamente al mercado mundial. En poco tiempo, la Argentina pasó de ser un territorio periférico a convertirse en un actor central del capitalismo global. Para que te hagas una idea, en 1896, según estudios del economista Angus Madison, Argentina llegó a ser la nación más rica del mundo en términos de ingreso per cápita. Sí, escuchaste bien, más rica que Estados Unidos, más próspera que Gran Bretaña. Y durante varias décadas, incluso después de revisiones estadísticas modernas, se mantuvo entre el top 10 de las economías más prósperas del planeta. El país atraía inversiones, construía teatros, universidades, y su capital, Buenos Aires, comenzó a ser conocida como la París de Sudamérica. No era exageración, la arquitectura, la vida cultural, el crecimiento urbano, todo parecía indicar que Argentina estaba destinada a convertirse en un líder mundial indiscutible. Pero como toda historia de esplendor, también hay un capítulo de decadencia. Lo que comenzó como un ascenso imparable pronto se vería amenazado por las malas decisiones, los conflictos internos y un modelo económico que no supo adaptarse a los cambios del siglo XX. La pregunta es, ¿cómo pasó Argentina de estar en la cima del mundo a caer en una espiral de crisis constantes? La gloria argentina no desapareció de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible al inicio, pero que con los años se convirtió en un verdadero laberinto de crisis políticas y económicas del que el país aún hoy no logra escapar. El primer gran quiebre comenzó con la Primera Guerra Mundial. Europa, que hasta entonces era el principal comprador de carne, trigo y cuero argentino, entró en un conflicto devastador. Las exportaciones se frenaron, los precios internacionales cayeron y la economía argentina sintió el golpe. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir, la Gran Depresión de 1929. Ese colapso financiero mundial demostró lo vulnerable que era Argentina al depender casi exclusivamente de la venta de productos primarios. Y aquí empieza uno de los problemas más graves, el modelo económico dependiente. Mientras países como Estados Unidos y Alemania usaban la crisis como una oportunidad para diversificar su industria, Argentina quedó atrapada en la exportación de materias primas. Era un gigante en el campo, pero un enano en la industria. La situación política tampoco ayudaba. En 1930, un golpe militar derrocó a Hipólito Yrigoyen, iniciando una etapa conocida como la década infame. Fraude electoral, corrupción y gobiernos que gobernaban de espaldas al pueblo marcaron una nueva dinámica en la política argentina. El sueño de estabilidad democrática parecía cada vez más lejano. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Argentina volvió a beneficiarse exportando alimentos a los países en guerra, pero internamente crecía un movimiento que cambiaría la historia para siempre, el surgimiento de Juan Domingo Perón. Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón construyó una base de apoyo popular gracias a políticas sociales que mejoraron las condiciones de los trabajadores. Su figura se volvió imparable, y en 1946 fue elegido presidente con un proyecto que marcó un antes y un después, el peronismo. Perón apostó por la industrialización por sustitución de importaciones. La idea era simple, en lugar de depender de bienes fabricados en el extranjero, Argentina debía producirlos localmente.
A primera vista, la estrategia parecía lógica y trajo resultados positivos en el corto plazo. Se crearon empleos, aumentaron los salarios, y el Estado se consolidó como un actor central en la economía. Sin embargo, con el tiempo, este modelo también mostró sus límites: industrias poco competitivas, subsidios insostenibles y un aparato estatal que crecía más rápido de lo que la economía podía sostener. El carisma de Perón y el apoyo de Eva Duarte, Evita, convirtieron al peronismo en un movimiento político que no solo gobernaba, sino que moldeaba la identidad nacional. Pero también dividió profundamente al país. Para algunos, Perón era el líder que dignificaba a los trabajadores; para otros, era un populista que hipotecaba el futuro con políticas costosas. Esa polarización política se convirtió en una constante que todavía hoy atraviesa la vida argentina. Tras la caída de Perón en 1955, los años siguientes fueron una pesadilla de inestabilidad política, gobiernos militares, breves regresos democráticos, nuevas dictaduras y un país que parecía incapaz de encontrar rumbo. Cada golpe prometía orden y progreso, pero dejaba más crisis y desconfianza. La década del 70 fue aún más oscura. La violencia política, la represión militar y la crisis económica crearon una tormenta perfecta. En 1976, un nuevo golpe militar instauró una dictadura brutal, responsable de miles de desapariciones, torturas y exilios. Además, la gestión económica fue desastrosa, se endeudó el país hasta niveles insostenibles y se destruyó gran parte del aparato productivo. Cuando volvió la democracia en 1983, con Raúl Alfonsín, Argentina recuperó la libertad, pero heredó un país endeudado, inflacionario y con heridas sociales profundas. Y lo que vino después fue un nuevo capítulo de decadencia: la hiperinflación. En 1989, los precios subían a tal velocidad que el dinero perdía valor en cuestión de horas. Los salarios se pulverizaban, los supermercados cambiaban precios varias veces al día, y la clase media, que había sido el orgullo argentino, se desplomaba hacia la pobreza. Ese fue solo el inicio de una serie de crisis que, lejos de detenerse, se hicieron cada vez más frecuentes. El país que alguna vez fue el más rico del mundo, estaba entrando en una espiral que parecía no tener salida. Pero lo más impactante aún está por contarse: la década de los 90, el colapso del 2001 y la seguidilla de gobiernos que profundizaron los problemas estructurales. Si la hiperinflación de los 80 había dejado cicatrices, los 90 se presentaron como una falsa promesa de modernidad y estabilidad. Con Carlos Menem en el poder, Argentina implementó una medida tan audaz como peligrosa: la convertibilidad. Un peso equivalía exactamente a $1. A primera vista, parecía una solución mágica. La inflación desapareció casi de inmediato, la gente volvió a ahorrar en pesos y los supermercados dejaron de remarcar precios a diario. El país respiraba. Pero la magia tenía truco. Para sostener la paridad, el Estado necesitaba dólares de verdad, y como no los producía, empezó a pedirlos prestados. Así, la deuda externa creció de forma acelerada. Además, la apertura económica indiscriminada arrasó con la industria local; era más barato importar productos que fabricarlos en Argentina. Mientras las grandes ciudades disfrutaban de un espejismo de consumo, el interior productivo se vaciaba y el desempleo comenzaba a golpear con fuerza. La fiesta terminó a principios del 2000. La deuda se volvió impagable, los capitales extranjeros huyeron y el gobierno de Fernando de la Rúa enfrentó lo inevitable: la crisis del 2001. Fue un colapso total. Bancos cerrados, ahorros confiscados, cacerolazos en las calles, saqueos a supermercados y un país entero gritando: ¡que se vayan todos! El 20 de diciembre de ese año, de la Rúa huyó en helicóptero de la Casa Rosada, una imagen que se convirtió en símbolo de la decadencia argentina. El país cayó en default, la pobreza superó el 50% y millones de argentinos vieron cómo sus sueños se desmoronaban de la noche a la mañana. La clase media, que durante décadas había sido el orgullo de la nación, se vio reducida a la supervivencia. Y mientras tanto, la política seguía enredada en luchas internas y promesas incumplidas. En ese escenario de ruinas emergió un nuevo ciclo: el kirchnerismo. Con Néstor Kirchner primero y luego con Cristina Fernández, Argentina vivió una etapa de recuperación parcial gracias a un contexto internacional favorable. El precio de la soja y otros commodities se disparó, llenando de dólares las arcas del Estado. El gobierno los usó para expandir el gasto público, subsidiar servicios básicos y recomponer parte del tejido social. Sin embargo, esa bonanza se construyó sobre la misma fragilidad de siempre:
dependencia de materias primas, déficit fiscal creciente y un Estado cada vez más grande y difícil de sostener. Al mismo tiempo, el kirchnerismo profundizó la polarización política. Para unos, fue la etapa de inclusión social y dignidad; para otros, fue el inicio de un ciclo de corrupción, clientelismo y aislamiento internacional. Después vinieron los vaivenes. Mauricio Macri prometió pobreza cero y apertura al mundo, pero terminó recurriendo al préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que dejó a Argentina nuevamente atada a una deuda impagable. Con el regreso del peronismo bajo Alberto Fernández, se intentó estabilizar la economía, pero la pandemia de COVID-19 y la inflación descontrolada hundieron aún más al país. Hoy, la realidad argentina es un contraste doloroso. Un país con recursos naturales inmensos, una de las sociedades más educadas de la región y un talento humano reconocido en todo el mundo, pero atrapado en un ciclo de crisis que parece no tener fin. La inflación anual supera los 3 dígitos, el peso se devalúa constantemente y la pobreza alcanza niveles que hace un siglo habrían sido impensables en lo que fue una de las economías más ricas del planeta. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿cómo pasó Argentina de estar entre los gigantes del mundo a convertirse en un país símbolo de la decadencia? La respuesta está en una combinación de factores: dependencia económica, inestabilidad política, corrupción, polarización social y la incapacidad de construir un proyecto de largo plazo. Argentina es, en esencia, una paradoja. Un país capaz de producir alimentos para 400 millones de personas, pero donde millones no comen lo suficiente. Una nación que supo ser modelo de progreso, pero que hoy lucha contra la inflación más alta de su historia. Un lugar donde el potencial es inmenso, pero donde los errores del pasado se repiten una y otra vez. Quizás esa sea la verdadera tragedia argentina: haber tenido todo para ser potencia y, sin embargo, perderse en su propio laberinto de crisis. El granero del mundo se convirtió en un espejo roto, donde cada fragmento refleja tanto la grandeza perdida como la esperanza de algún día volver a levantarse.